Queridas hermanas y hermanos de la Fraternidad del Santo Nombre, del blog El Santo Nombre, tenemos el gusto de estar juntos nuevamente, ahora con el Padre José Antonio que me acompaña, para entrevistar al Padre Juan María de la Torre, monje cisterciense, a quien conocemos como el traductor de la Filocalía, de nuestra tan querida Filocalía, en los 5 tomos que más o menos recientemente Ediciones Monte Cassino ha publicado. El padre Juan María es además muy versado en el cristianismo de los primeros tiempos y también en San Bernardo, que ha hecho mucho trabajo en torno a San Bernardo, nos han dicho, nos han comentado. Padre Juan María, mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. Vale, encantado. Bueno. Padre, tenemos acá varias preguntas que nos han hecho llegar participantes. Ahora hemos empezado un segundo curso de Filocalía en la página web. Y la primera pregunta que quería hacerle dice, ¿cuál fue para usted el mayor desafío al traducir Filocalía? Que sé que le llevó varios años. El mayor desafío, Al traducir pues Filocalía. eh, el mayor desafío era el tiempo, porque yo ya cumplo mi edad, empecé a traducirla a los 72 años, no, sí, 72 años, y pensaba que no iba a terminar. Y luego el tiempo, porque la vida cisterciense está un poco organizada, pero yo saqué tiempo suficiente para terminarlo. Ya digo en la introducción que, bueno, que empezaba la traducción, pero que no sabía si iba a terminarla o no. Felizmente, momento, paso a paso, hora a hora, día a día, mes a mes, año a año, logré terminarla al cabo de 6 años. Así que eso ha sido, ¿eh? Y luego, mm, pues encontrar a la primera, el primer problema que tuve es que me faltaba el tomo primero del texto griego. Y fue providencial porque un hermano del monasterio de Santa María de Huerta tiene una hermana casada en Atenas con un ateniense, con un griego, y me lo consiguió, porque resulta que el primer tomo estaba agotado y no lo encontraba. Al final me lo consiguió y pude hacer, porque si no era imposible. Eso yo pienso que fue providencial. Y a partir de ahí, día a día, momento a momento, superando un montón de problemas, de dificultades, y lo terminé poco a poco, eso fue. Y luego a medida que lo iba terminando, que lo iba haciendo, me encontraba con una sintonía totalmente perfecta dentro de mi vida cisterciense con este mensaje que encontraba en los padres népticos, de esa serenidad, de ese buscar la oración, aunque yo soy cenobita, la mayoría de los népticos, muchos de ellos eran eremitas o eremitas, pero luego vemos cómo la cuestión de la filocalía se va deslizando desde la parte de Egipto hasta el monte Athos, y luego ya se pone a disposición de los seglares en torno a Constantinopla. Y los monjes de Studium son los que prácticamente, que es un monasterio que está casi enclavado, bueno, en los arrabales de Constantinopla, lo publican, lo divulgan para la gente seglar, ortodoxa o griega, que quiere adentrarse en estas experiencias de oración. Eso. Y luego hay otro factor importante que me anima, y es que la gente necesita esta, esta orientación interior, esta búsqueda interior, porque vivimos en un momento, yo pienso, de embotamiento mental, debido, sí, a las ciencias que... No vengas, hombre, estoy aquí grabando. No hay problema, no ¿Eh? hay problema. ¿Eh? Y a las ciencias informáticas, ¿eh? Entonces, pues eso ha sido. Bien, bien, padre.
Le agradezco, está claro. Y dime, en tu rutina de cenobita, de cisterciencia, ¿ahí qué hacías? ¿Todos los días tenías un horario fijo, te sentabas o No, en casa? no pude, felizmente tuve que dispensarme del trabajo, entonces sacaba a veces para traducir pues 8 horas al día. ¿Eh? Y había momentos en que me costaba mucho traducir. Luego tuve que cotejar la traducción mía en español con la traducción francesa y la traducción inglesa, porque la que hicieron en Argentina no me gustaba absolutamente nada. Me parecía muy defectuosa, muy complicada, muy difícil. Luego muy pobre respecto, porque no hay que introducir a cada uno de los autores, ver un poco el sentido y luego dejarse de hacer comparaciones con San Juan de la Cruz y Santa Teresa, que no tiene nada que ver. Hay que ser estrictos en la mentalidad y en la cultura de cada uno de los autores, y no hacer comparaciones con Santa Teresa Juan de la Cruz, que se vive en otra cultura distinta. Y eso fue lo que yo dejé de lado un poco la traducción esto de la Argentina y no quise ni mirarla para no contagiarme y hacer una traducción propia. Eso ha sido. Eso es muy importante. A mí más me sorprendió, nosotros hicimos 80 clases o vídeos con la traducción de Argentina. Y a mí me sorprendió mucho cuando conocí tu traducción la cantidad y la extensión y profundidad de las introducciones, que son una joyita, y no lo digo para halagarte, ¿eh? Te lo digo de verdad. Eh, Padre Juan María, eh, nosotros somos laicos, la mayoría de los que estamos en esto, muy interesados, somos una especie de amantes de Filocalía, ¿no? Dinos, ¿cuál es para ti la síntesis del mensaje de toda Filocalía? Mira que no es fácil lo que te digo, pero lo que te pregunto. ¿Cómo lo La sintetiza? síntesis, ¿Qué nos dice la sín- Filocalía en corto, en breve? filocalía es, la síntesis consiste en la intronización de la oración de Jesús en la naturaleza humana integral y el punto de conexión entre diríamos, la oración, en este caso, o la oración de Jesús con la fórmula que nos dejan los padres népticos, con la naturaleza humana, es la respiración, que hace de puente a la dimensión espiritual y a la dimensión física, porque todo es energía. Tenemos una bioenergía, esta bioenergía que es un don de Dios, que es energía, indica espíritu, pneuma, la fuerza de la vida, ¿eh? Es la que nos hace despertar la oración filocálica, porque la oración filocálica despierta la energía que tenemos en nuestra propia vida y la proyecta de nuevo hacia su fuente, que es la creación. Por eso la oración de Jesús yo la combino muchas veces con aquello que expresa San Pablo. Mi oración muchas veces se reduce aplicada aplicando la respiración en las dos fases de la inspiración y la expiración, con una palabra que dice San Pablo en la carta a los Gálatas: el Espíritu ora en nosotros con gemidos inefables. Y en la carta a los Romanos ese grito es Abba, Padre. Entonces yo en hebreo, Abba, Abba es padre, pero Abi es padre mío. Entonces, la I es el pronombre posesivo. Entonces, en la inspiración yo digo Ab, yo me personalizo a Jesús mismo en mi mente. ¿Cómo oraría él en la noche, pasando las noches en oración? Simplemente respirando esta misma expresión: Abi, Padre mío, Ab. Me lleno mis pulmones, llego hasta el fondo de mi vientre, una respiración ventral, y me lleno, y luego suavemente, y Padre mío, y que es mío, en la cual en esta segunda fase de expiración yo me entrego totalmente precisamente a la presencia espiritual del Padre, que es la oración que hacía Jesús.
Entonces, esa atención fuertemente a esta expresión me lleva sobre todo a controlar la imaginación. Hay una relación fuerte en griego, desde el punto de vista casi fonético, entre oración y atención. La atención es prosoge y la oración es proseuge. Entonces, parece que esta especie de sinonimia fonética te ayuda un poco, precisamente al controlar tu atención mediante la respiración, pronunciando el nombre de Jesús, o bien lo que Jesús pronunciaba en la montaña, Abi, Padre mío, con todo tu ser, y entonces, ¿qué es? A mi manera de ver, la energía vital, la bioenergía, porque la oración no es más, la oración más profunda no es más que la entrega de la propia vida al dador que nos la ha dado. Y eso llega un momento en que ya no solamente lo hago mediante palabras, llega un momento en que las palabras sobran y me quedo en silencio. Y el quedarse en silencio simplemente es la atención a la respiración, y la respiración, ese silencio es más elocuente, más eficaz que las palabras que yo puedo decir. Es decir, ya la expresión se retira y así cuando me canso o lo que fuera o pasa el tiempo, vuelvo otra vez hasta que reemprenda de nuevo o termine el tiempo que he dedicado yo a la oración. Y así. Perfecto, perfecto. Gracias, Padre Juan. Es muy buena tu síntesis. Es muy útil y práctica, además. Mira, antes de seguir con las preguntas que tengo pautadas, le vamos a dar paso al Padre José Antonio, este dominico amigo nuestro que participa en la fraternidad, porque como él después se tiene que ir a su clase en la universidad y demás, así aprovechamos su presencia. Adelante, Padre José Muy Antonio. bien. Bueno, pues Padre Juan María, pues ante todo muchas gracias y una alegría enorme de poderle saludar, porque Vale. le conocemos por los libros que tan gentilmente nos ha podido dejar y que podemos realmente conocerlos, ¿no? Porque son una riqueza enorme. Entonces, la lástima es que no tengamos tanto tiempo como quisiéramos para poderlos escudriñar bien, ¿no? Entonces, por eso es por lo que acudimos a usted, porque un testimonio de primera mano pues es siempre fundamental y decisivo, ¿no? Sobre todo cuando no tenemos mucho tiempo para meternos en la obra. Entonces, a mí una cosa que quería comentarle es, bueno, pues dentro de la tradición dominicana usted conoce a los padres renanos perfectamente, ¿no? Sí, La sí, sí. mística Eckhart, renana. Husserl, sí. Tauler. Exacto, exacto. Aquí tenemos la oportunidad de haberlos visto un poquito, de haberlos estudiado, pero ¿usted cree que existe alguna conexión entre la filocalía y la mística renana? Pues sí, es una de la fuerte conexión es la eliminación de las imágenes mentales. Es decir, ese despojo que requiere la auténtica oración. Aquí hay también una relación con San Bernardo, en cuanto que predomina en nuestra mente el icono visual. No sabemos muchas veces orar más que a través de representaciones visuales imaginarias. Por ejemplo, yo no digo que no sean, son totalmente aceptables y demás. Me imagino, yo qué sé, la vida de Jesús, la muerte de Jesús en cruz, yo qué sé, la vida de María que va a visitar a su prima Santa Isabel y sacamos consideraciones. No hay imágenes mentales, todo eso hay que quitar. Eso es una constante en la filocalía. Y esto es lo que yo veo prácticamente en el maestro Eckhart, sobre todo, también en tablero menos, pero en el maestro Eckhart, esta eliminación de imágenes para vivir esa especie de despojo total, absoluto mental. Es lo que más me atrae, en cierto modo. Sí, yo creo que sí, que es ese despojo, ¿no? El que caracteriza a la mística renana
y sin duda que también está muy presente, ¿no? en la filocalía, en los padres filócalos, ¿no? Y en relación con esto, ¿usted qué cree que puede decir la filocalía tanto a los seglares de hoy en día? Pensemos que estamos en una organización, por así llamarlo, una fraternidad. Somos aquí la fraternidad del Santo Nombre, como usted bien sabe, y fundamentalmente seglares, ¿no? Todos. ¿Qué puede decir tanto a un seglar metido en la vorágine diaria, con todo lo que ello supone y significa? ¿Y qué puede decir a un teólogo hoy en día la filocalía? ¿Usted qué cree que puede decirlo? Los dos campos para diferenciarlos un poco. Bien, Respecto al seglar, simplemente el seglar hoy en día que se mete por este camino es como una especie de islote en este mundo mundano en que predomina el embotamiento. Hay una ciencia que es peligrosa, que es una ciencia que puede convertirse en deshumanizadora, que es la ciencia informática, por la cual ya no pensamos, nos dejamos pensar, nos metemos por la vía de Internet, todos pensamos igual, estamos manipulados y entonces, ¿qué pasa? Que perdemos el acceso personal a la conciencia y a través de la conciencia a ese mundo interior, el mundo subconsciente, que tiene que ser iluminado y esclarecido profundamente. Y esto requiere un esfuerzo continuo. Uno de los problemas que tiene la sociedad actual es que le falta el sentido de constancia, de esfuerzo, de superación, porque lo tiene todo dado, más o menos dado, pero estamos en un momento de degeneración, a mi manera de ver, yo qué sé, como vamos aquí en España, como estamos y como está en Europa en general. Eso es lo que, entonces, estos movimientos merecen todo mi ánimo, todo el esfuerzo, toda la consideración para que sigan en este empeño y sean fermentos de una nueva humanización en todo el mundo. Y respecto a los teólogos, la filocalía, a mi manera de ver, les da un consejo, que equilibren su razón, porque la razón, la gran dominante, es crear su sistema y en ese sistema ver y determinar ese sistema, fijarse en el sistema. La filocalía tiende a despojar todo tipo de sistema. Hay unos pasajes, no sé, yo lo cito aquí en nota de pasada, usted que es dominico, de algunos padres filocálicos ya de finales del siglo, sobre todo el siglo XIII o así, que si atacan a Santo Tomás es porque consideran a Santo Tomás como excesivamente sistemático. Entonces, ese sistema, cuando es verdaderamente el sistema, es un sistema frío, en la cual predomina por encima de todo la razón y diríamos el conocimiento, pues, bueno, por así decirlo, el acercamiento intelectual a través mediante la fe, ¿no? Entonces aquí se trata, mediante ese despojo, y seríamos aquí la dimensión, podríamos decir, del amor, que es la comunión del misterio de Dios con esto. Hay una expresión, una forma en la filocalía muy cercana al mundo zen, que es, vemos constantemente la ruptura de toda consideración excesivamente racional. Es la paradoja que rompe estas estructuras para mantener una conexión con todo lo que existe, con todo porque ven el ser en toda la creación. Entonces, hay una relación más bien con, por ejemplo, con el zen del budismo. El koan, que es la gran paradoja absoluta, que romper las estructuras excesivamente racionales por los cuales nos fijan nuestra mente, nos da una cierta seguridad. Esto lo vemos también en el cristianismo, por ejemplo, muchas veces en los apotegmas de los padres. Y ya digo,
Santo Tomás, cuando establece a Aristóteles como fundamento de su teología, en cierto modo viene, es como una especie de catedral gótica que las piezas se van ajustando unas a otras, ¿eh? Y esto sería los filocálicos, es romper totalmente eso, porque se acercaría más a la mística de los renanos, de los padres renanos, ¿eh? Y a la mística, en cierto modo también, que vemos un poco, que es un acercamiento también del llamado zen cristiano, es decir, asimilar un poco las culturas orientales en lo que tienen de positivo para encontrar el camino de esa experiencia interior. Eso es lo que se me ocurre. Bien, padre, ¿cómo se nota que usted creo que es discípulo de Barthélemy, ¿no? Sí, El padre Barthélemy Barthélemy. y de Speke, aunque de Speke Speke. fue, Vale. el padre Speke fue, lo que pasa es que yo no lo cito, Speke fue casi, bueno, casi amigo mío, aunque debía tener ahora 123 años, nació el año, yo estuve de profesor el año 73, tenía 73, 74 años, y Barthélemy sí, era la gran vaca sagrada. Y luego tuve a Levinas, el judío. Levinas, muy bien, El muy padre bien. Levinas. Digo, Padre, y ya para terminar, porque a mí se me hace un poco tarde, el tema de la oración continua. ¿Cuántas veces nos pregunta la gente para vivir la oración continua? ¿Usted qué puede, qué mensaje nos daría así de forma rápida? muy sencillo, estar presente a mi respiración. Mi respiración es mi vida y esa vida yo mediante la respiración la elevo a su fuente. Entonces, esté trabajando, esté durmiendo, esté comiendo, esté manteniendo una serenidad interior, ¿eh? Sin desatender en absoluto los contactos habituales que yo debo tener con uno con otro, yo estoy haciendo oración. Es decir, mi oración se va diversificando en las formas de vida que se me van ofreciendo. Por tanto, esa atención a sí mismo es la forma de la oración continua. Yo lo vivo aquí, por ejemplo, yo no me dedico a hacer oración todo el día, pero yo tengo que ir al trabajo, tengo que ir al coro, tengo que ir a la hospedería a hablar con uno, eso depende. Entonces, pues, esa atención en la vida real de cada uno, ¿eh? Muy Atención bien, a la respiración y entrar en sí mismo y ya está. muy bien. Eso Muy es. bien. Pues, padre, muchísimas gracias. No, Encantado De de nada. conocerle. Padre Juan, no te Vale, vayas ya nos tú, vemos otro no día, te ¿no? vayas tú, Juan, no te vayas tú. No, no, me voy. Lo digo, ya veo que se me va el Padre Juan. Padre José, muchas gracias, que te Saludos. acompañe, la presencia te Seguiremos, acompañe en tus tareas. gracias, seguiremos estudiando su gran obra, Vale. y Ahora aprendiendo. voy a sacar un cisterciense dentro de unos días. Guillermo de Saint-Thierry era amigo de San Bernardo, que Claro. un tomo de 620 páginas saldrá dentro de a lo mejor un mes en la Ah, editorial. Yo lo anuncio por si os interesa. Y entonces él resume brevemente todo su mensaje en 4 expresiones de la vida: conocerse, armonizarse, unificarse y simplificarse, como Dios es simple, incluso la Trinidad. Ahí se resume toda su teología, el gran teólogo del siglo XII. muy bien, muy bien. Nada más. Qué bien. Encantado. Vale. Gracias, Dios José. le pague, Dios le pague. Gracias, Vale, José. gracias. Vale. Padre Juan, otra pregunta que nos hicieron llegar los participantes del curso. De todos estos monjes, de todos estos hesycastas, ¿hay alguno que te agradó especialmente, que para ti sea más entrañable de estos casi 30? Que más me impresionó, no por su doctrina, porque no tiene nada escrito, sino por aspectos de su biografía, el que más me impresionó, que está en el tomo quinto, es el Máximo Capsolivita. Ah, Capsolivita. ya. La vida de él consiste que parecía un loco, un Shaloi, como decían los griegos, es decir, montaba en el monte Athos su choza para dormir y al día siguiente la quemaba para montar la choza. Pero para mí el mensaje era, precisamente,
Y eso luego le llama Gregorio Sinaíta, dice que por qué hace eso. Y, en fin, es un hombre sencillo y parece, le hace enmendar. Significa simplemente para que no nos absorba ni nos mantenga lo pasado que no existe. Es decir, la vida diga, filocálica es un estar presente aquí y ahora, puntualmente. Lo pasado no existe, nos puede estorbar, porque no existe, solamente existe en nuestra memoria. Entonces, es una entelequia que nos impide avanzar. Eso hay que eliminarlo, como hacía Capsolivita, que significa quemar. Livita es la tienda, caso oliva es la tienda, es quemar todo lo pasado para fijarse en el presente y luego a lanzarse hasta el futuro. Y el futuro será bien puntual y cuando llegue ese punto, lo que es presente ya será pasado. Hay que eliminarlo también. Ese es el que más me impresionó. Y luego hay uno que es el más práctico quizás sea Gregorio el Sinaíta, que te va hablando un poco cómo tienes que comer, cómo tienes que dormir, qué alimentos tienes que tomar, cómo tienes que sentarte, en qué banquillo, cómo tienes que respirar. Ese lo tiene, está repetido 2 veces, uno en el tomo cuarto y otro en el tomo quinto. ¿Por qué repetido? Porque en el tomo quinto está ya el mensaje de Gregorio Sinaíta ya abocado a los seglares, mientras que la primera redacción es para los monjes. Entonces está un poco corregido, pocamente corregido, para los seglares. Por eso alguno que lo lee dice, es un tema repetitivo. No es repetitivo, es una pequeña adaptación para decir, esto conviene, lo que conviene a los monjes conviene también a los seglares, para llegar a ese tipo de oración. Y es el que más me gusta. Y luego hay uno que si no, son interesantes. La cuestión, por ejemplo, que me resumiría totalmente, es en el tomo cuarto, el autor, momentín, es que se me ha olvidado ya con tantos Sin nombres. problema, sin problema, tranquilo. No, un momento, es un instante solamente que digo quién es Calisto, son Ignacio y Calisto. ¿Calixto Telicudes o Calixto Ignacio? Son 2 hermanos o dos, es que no me acuerdo ahora mismo lo digo, lo tengo aquí en el índice. Son Calisto e Ignacio Santopoulos. Bueno, pues un párrafo verdaderamente que resume bastante es el párrafo 16. Simplemente, en este párrafo 16, que tiene 2 o 3 páginas solamente, el nombre dice así, ¿cómo yo tengo que acercarme a la oración de Jesús? Y entonces, él dice, el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí se introduce ya la oración. Y aquí una doble actitud en el compromiso de fe, fundamentalmente. Necesitas serenarte, un párrafo. Segundo, debes vivir sin ninguna distracción. Tercero, procura estar sin inquietud y sin ansiedad. Cuarto, necesitas ser silencioso. Quinto, necesitas vivir la esiquía. Sexto, debes reconocer la propia debilidad. Séptimo, debes resistir con señorío las tentaciones. Octavo, o no sé si es el séptimo, debes esperar en Dios y alcanzar de Él todo lo bueno. Este párrafo 16 me resume a mí absolutamente todo. Perdona, ¿qué párrafo es el de Calixto ese? ¿Cuál es? ¿El 16? Te puede incluso citar las páginas. Sí, El sí, tomo 4, tomo 4. página 372 a 386. Es el párrafo 16. 16, eso, ahí está. Está muy claro y muy simple, fácil es decirlo. Eso, difícil de practicarlo. Oye, Padre Juan, están muy buenas tus respuestas. Mira, vamos a meternos un poquito más con esto. La guarda del corazón.
en tu introducción en el tomo 1, la introducción a todo el texto, tú hablas de la guarda o control del corazón. Permíteme que lea un poquito de tus propias palabras. Dice, por eso el ejercicio fundamental de la ascesis monástica se cifra en la guarda o control del corazón, que equivale a la guarda de la mente. Sí. Traduce los hexicastas esta lanza de doble punta como atención, prosogé, creo que se dice, que reclama una presencialidad en sí mismo. Sí. Una presencialidad. Y después, refiriéndote tú al pseudo Macario y demás, hablan ellos de la negligencia, la amelia, ¿no? ¿Se dice? Amerimnia. No, ¿No? en esta página dice la negligencia, entre paréntesis, amelia. Amelia. Es otra cosa, sí. Y finalmente, nada de extraño que este autor, el pseudo Macario, una espontáneamente la atención con la sobriedad y pase de un término a otro para referirse al control de sí mismo, porque la atención suscita la sobriedad. Yo quería tirarte un poco de la lengua con este tema de la guarda del corazón, usando este texto, ¿no? Sí. Perdona, aquí este es el final del párrafo. Ser sobrio en la vida con una sobriedad no solo física, sino mental, es la condición para entregarse a la contemplación. La sobriedad como condición para entregarse a la contemplación. A ver si nos puedes abundar un poquito en eso. Bueno, primero hay que decir que en ellos la cuestión del corazón muchas veces, siendo el centro de la persona, el corazón, porque es el corazón bíblico, ya no es el corazón físico, sino el corazón bíblico, aquí el corazón de Jesús, que es la persona de Jesús, tal y cual. A veces se desplaza, no está aquí, está en la mente. Es decir, el bajar tienen, cuando dice, sobre todo la ya filocalía en su dimensión rusa de los rusos, la oración que hacen ellos es el bajar la mente al corazón. No se trata tanto de bajar la mente al corazón, sino simplemente tener conciencia de que el corazón está en la mente y ahí viene la sobriedad. La sobriedad consiste precisamente en silenciamiento, en el silenciamiento de la mente, es decir, evitar. La guarda del corazón significa montar guardia para que ningún elemento exterior perturbe la serenidad y la paz del corazón, que son como intrusos que quieren un poco robar y meterse donde no les cabe. Entonces, esta es la gran cuestión. Una gran atención al corazón, es decir, es como aquel que llamaba a la puerta, que llama a la puerta, porque todas son las impresiones. Vivimos constantemente en un mundo de impresiones. Entonces, los impactos que son impresiones a nosotros, tenemos que estar sobre ellos. Y hay impactos en la vida que los admitimos si verdaderamente nos conviene o nos conviene. Es decir, si nos conviene a nuestro interior. Les abrimos la puerta o los rechazamos. Lo importante para el criterio para aceptarlos o rechazarlos es si verdaderamente me enriquecen o bien me estorban para mi propia madurez, mi propio camino interior. Y eso sería la guarda del corazón. Yo, a lo mejor un día os mando algún trabajito muy breve que hizo sobre la guarda del corazón, aparte de lo que está aquí, precisamente del pseudo Macario. Claro que sí. Es todo eso, pero viene a referirse precisamente a eso, ¿no? Claro. El mantener esa presencialidad en sí mismo que sirve de guardián, de centinela a todo, incluso prevenir todo posible impacto que me puede, antes de que me venga, ya un poco estar sobre aviso para que no me perturbe, no venga a perturbarme. Viene a hacer eso, ¿no? Esto tiene un poco que ver, padre, con el tema de lo que dicen ellos, algunos autores de Filocalía, la actitud precedente, ¿verdad?
tiene relación con eso. Mira la pregunta que me han enviado una hermana participante. ¿Cómo se despierta el ojo diorático? Porque ¿El ojo? el ojo diorático. Sí, lo que pasa es que Diorático. tienes mala señal ahí, un poquito de esta lenta. Porque No, ya me he entendido. Sí, en sí. la página hemos Diorasis. puesto, perdona, en la página hemos puesto un vídeo tuyo donde hablas de búsqueda espiritual e iglesia mística. Ese es el título que tiene, un vídeo de hace unos años, donde hablas de Sí. la diorasis, del ojo diorático. La diorasis es la penetración del corazón, del ojo del corazón en una especie de lugar penumbroso. ¿Eh? Es decir, o bien la penetración a través de la opacidad. El diorático penetra la opacidad de las cosas. Las cosas son opacas, es decir, encierran en sí mismo una verdad. Lo que pasa es que están envueltas en precariedad y a veces en pseudo-verdad, son mentiras. Entonces el diorático penetra mediante los ojos del corazón la verdad de las cosas. He dicho antes estamos recibiendo totalmente impactos. Esos impactos son realidades que vienen a nosotros. El diorático coge al impacto, se enfrenta con él y lo penetra y dice, esto es mentira, esto me perturba, esto me estorba, esto no me sirve, esto me divide, y lo rechaza. El que no es diorático se deja engañar. Es decir, hoy día predomina en el mundo la mentira. La mentira es la gran reina de nuestro mundo. Y la mentira, el mundo se divide como en dos secciones: los que mienten, los que engañan y los engañados. El diorático no penetra a ninguno de los dos. Vive la luz en su propio corazón y esa luz la proyecta hacia afuera y incide sobre todos los impactos que vienen de la vida, de cualquier tipo que venga. Hay a veces impactos muy duros cuando son impactos, por ejemplo, yo qué sé, de necesidades urgentes que se tiene ante un problema, yo qué sé, un diorático, por ejemplo, ante el problema de la muerte, se me muere un ser querido. Un diorático, uno que no es diorático, te pongo un ejemplo simplemente, empieza a llorar, he perdido tal, el diorático verdaderamente ve a través de la muerte, ve una luz precisamente en el hecho de morir, no en el túnel, sino en el hecho de morir, ve una realidad que no ve el otro. Penetra la opacidad de las cosas y eso requiere ese es el ojo del corazón que se despierta y que penetra todo. Esto sería, padre, un poco cuando los sentidos espirituales vienen a la vida o se despiertan, ¿no? Lo que llaman los sentidos espirituales. Pero yo he citado antes a Guillermo Senteri, el libro que voy a tratar. Guillermo Senteri no habla de sentidos espirituales y sentidos físicos. Es uno. Es decir, yo no tengo sentidos espirituales y luego sentidos físicos. Tengo un sentido de la vista que es uno. No tengo una vista espiritual y una vista física. Es uno. Que es mucho más fuerte. Y tengo un oído. No tengo un oído físico y un oído espiritual. Es uno. Entonces, los sentidos son uno y todos confluyen en el sentido del amor. Esto es importante porque no se trata aquí de traducir. O sea, recibo un impacto de icono visual. Me entra por mi vista y luego cojo y luego, ahora lo traduzco, ese icono, la imagen lo traduzco por mi vista interior, por mi ojo interior. No, es simultáneamente, al mismo tiempo. El ojo físico es el ojo espiritual que inmediatamente percibe, descubre, descifra, porque la vida es un desciframiento, descifra todo lo que está así. Entonces, yo no distingo de espiritual, aunque eso sale de Orígenes. Orígenes habla de los sentidos espirituales y de los sentidos físicos. Pero de hecho, en el fondo, los dioráticos no hablan de eso. Es el único sentido, el único sentido, que tiene, podríamos decirlo, dos caras, una exterior y una interior. Pero como las dos caras de la moneda, que no se pueden dividir, no se pueden separar. Eso Es decir, tiene relación con esto de ver lo invisible en lo visible. Exacto. Ya. Ver, por ejemplo, ellos dicen, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el sentido de comunión absoluta. Dicen, por ejemplo, algún padre diorático, ya lo veréis ahí,
como por ejemplo ver en la creación, en los seres, en los animales, en las piedras, el sentido del ser. O sea, no es simplemente una piedra, sino que hay una entidad divina que le mantiene en su ser. Entonces el diorático penetra la corteza de ese elemento material, de ese elemento duro que es una piedra, un mineral, bueno, un animal o una planta, penetra y ve. Y a través de eso se verifica la comunión con todo cuanto existe. Ese salmo, el 150, a todo ser que alienta, alabe al Señor. Alienta se refiere todo ser que existe, alabe al Señor. Pero eso el diorático lo percibe en una comunión total y perfecta. Es decir, es un trascender la apariencia, también se podría decir así, lo que aparece, ¿Da? las Sí. apariencias, trascender lo Sí, sí. aparente. Penetra la apariencia, sí. Perfecto. Sí, sí. Qué bien, qué bien. Una Mira, cosa es lo que aparenta y otra cosa es lo que se es. La apariencia engañosa. La apariencia hay que atravesarla, hay que romperla. ya. Mira, hay una pregunta complicada. A raíz de este video tuyo de hace unos años, mencionaste algo sobre la imagen y la semejanza. Y tú decías, el ser humano, por más pecador que sea, nunca pierde la imagen. La semejanza sí. Pero puedes aclararnos un poco porque tengo una ensalada y un lío, ¿no? Bueno, mm, se parte, eso es una exégesis que tienen todos los padres, no solamente los padres filocálicos, sino todos los padres tienen. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. El hombre, entonces, el pecado, el supuesto pecado original, ¿eh? Le hace perder al hombre la semejanza. La imagen de Dios no se pierde. ¿Por qué no se pierde? Porque es el ser. Entonces, si yo tengo el ser, por muy pecador que sea, tengo la imagen de Dios, que es el ser absoluto. Entonces, eso es imposible porque yo dejaría de existir como ser, como persona y como ser. Entonces, lo que he perdido es la semejanza. Entonces, ¿qué quiere decir después? Que a través, toda persona es recuperable. O sea, todo pecador es recuperable. Y la recuperación consiste en tomar conciencia de sí mismo, en penetrar en su ser, en su imagen, que no la ha perdido, por más que esté encubierta de porquería, de basura, de pecados, de todo lo que se quiera, tiene en el fondo la imagen de Dios. Y entonces, a través de un acompañamiento o lo que fuera, eso llamamos de la conversión. Hay personas que se convierten en un momento determinado, se le rompe toda esa capa falsa de desemejanza de Dios para eso. Y tenemos la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo que pide a sus padres, que malvive, sin embargo, siempre será hijo de su padre. Y en un momento determinado, ante la necesidad, un problema fuerte de la vida, se descubre su propia entidad, que es imagen de su padre, es hijo de su padre. Y entonces la vuelta es una recuperación de la semejanza. Y cuando ya llega a su casa, en fin, le hace vestir de nuevo, tal y cual. El banquete es la recuperación de la semejanza, es la simbología de eso. Entonces nosotros, todos nosotros no hemos perdido, no hemos encontrado la semejanza perfecta. Tenemos la imagen, toda la imagen. La semejanza difiere en unos y en otros. Por eso el ser de Dios y el ser humano es el mismo. Lo que pasa es que el ser humano está condicionado, está limitado por una carcasa que es mis condiciones de la vida humana. Lo que yo he recibido de mis padres, la herencia, mi educación, mi cultura, el lugar donde he nacido, mis deficiencias, incluso mis carencias naturales. Todo eso es la carcasa que encierra mi propio ser, que es la imagen. He perdido la semejanza, es decir, que todo lo que queda, toda esa carcasa la tengo que convertir. Evidentemente, con la gracia de Dios, tal. Y ahí viene el sentido que tienen los padres népticos
sobre todo el gran Máximo el Confesor, de la ineposticiación. Es decir, Dios se ha inapostizado, es decir, se ha hecho hombre. Jesús se hizo hombre, precisamente asumió toda nuestra carcasa, nuestra debilidad, la asumió para abrirnos el camino de recuperar la semejanza a través, bueno, pues de la cruz y de la verdad de Jesús evangélico, del Evangelio de Jesús. Ahí tienes una dificultad con la señal, vamos a ver si se recupera. Te has congelado, como se dice, que es que la imagen queda fija y sin sonido. Vamos a esperar un poquito. A ver. Vamos a pausar la grabación. Bueno, hermanas y hermanos del curso de Filocalía, de la Fraternidad y seguidores del canal de YouTube, se nos ha interrumpido la conexión con el padre Juan María de la Torre, el traductor de la Filocalía que editó Monte Cassino recientemente. Una muy interesante entrevista, muy buenas sus respuestas. Un gran conocedor de estos temas y también se nota que habla en gran parte de su propia experiencia, no solo de lo que ha leído, de lo que ha estudiado, que es mucho también. Entonces, bueno, ya lo he esperado unos cuantos minutos, vamos a seguir en contacto con él, a ver si puede hacerse tiempo y venir a aportarnos sus conocimientos en el curso en vivo, en alguno de los domingos en los que nos reunimos. Para quien no lo sabe, hemos iniciado un nuevo curso de Filocalía con otra modalidad. Le hemos llamado el segundo curso de Filocalía y los segundos y cuartos domingos de cada mes nos reunimos. Ahí viene el padre, a ver qué tal, a ver si podemos ver.